En la historia de Reddit de hoy, mi ex esposa me engañó, se llevó la mitad del divorcio y pensó que había ganado. Hasta que se dio cuenta de que había firmado el peor acuerdo de su vida y lo perdió todo. Siempre pensé que el divorcio se sentiría como un alivio, como arrancarse una tirita, como finalmente poder respirar después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Pero sentado en esa sala del tribunal, viendo a Lily actuar como si esto fuera solo otro inconveniente menor en su perfecta vida. Sí, sentí algo. Pero no alivio. Se veía bien. Siempre lo hacía. Cabello perfectamente peinado, ropa con el maquillaje justo para lucir un look natural y arreglado sin esfuerzo. Estaba sentada frente a mí, hojeando el papeleo como si estuviera firmando la recepción de un paquete, sin prestar atención. No estaba nerviosa. No estaba triste. Porque pensaba que ya había ganado. Había engañado, se había llevado la mitad y ahora se iba con un jugoso acuerdo y una pensión alimenticia a largo plazo. Ya había empezado a soltar frases como, solo necesito tiempo para concentrarme en mí misma y este es el nuevo comienzo que merezco. Sabía lo que eso realmente significaba. Iba a vivir de mi dinero mientras viajaba, festejaba y jugaba las casitas con cualquier tipo que tuviera en la mira. Probablemente ya tenía planeada una fecha de mudanza, pensando que nada podía tocarla. Lo tenía todo planeado. Para ella, yo solo era un capítulo cerrado. Firmó la última página con un movimiento casual de muñeca y deslizó el papeleo de vuelta a su abogado sin siquiera mirarme. Como si yo ni siquiera estuviera allí. Como si yo no fuera la razón por la que se iba con un futuro pagado por mí. El juez hojeó el acuerdo, asintió brevemente y dijo, con ambas partes de acuerdo, el divorcio queda finalizado. Lily dejó escapar un profundo suspiro, dramático, como si acabara de soportar un proceso tan difícil con nada más que gracia. Se reclinó, cruzó las piernas y soltó una pequeña risa. Bueno, dijo, sacudiendo la cabeza como si todo esto fuera una pequeña experiencia divertida. Supongo que eso es todo. No dije nada, solo sonreí, porque no tenía ni idea de lo que acababa de firmar. Nunca pensé que sería el tipo de persona a la que le arruinarían la vida en un divorcio. Solía escuchar historias, amigos que me advertían, compañeros de trabajo que hablaban de algún tipo que conocían que lo perdió todo, que lo dejaron en la calle. Siempre pensé que era más listo que eso. Resulta que no importa cuán inteligente seas cuando estás ciego a la verdad. Lily y yo habíamos estado juntos durante 5 años. Al principio, fue genial. Era encantadora, ambiciosa, siempre supo cómo hacerme sentir como el hombre más afortunado del mundo. Tenía una forma de atraerme, de hacerme sentir que estábamos construyendo algo juntos. Ignoré las pequeñas cosas, como que siempre necesitaba ganar, incluso en conversaciones casuales. Incluso en discusiones tontas sobre películas o restaurantes, tenía que tener la última palabra. Como nunca se hacía responsable de nada. Si llegaba tarde, era culpa de otra persona. Si se peleaba con un amigo, ellos eran tóxicos. Si algo salía mal, de alguna manera, ella siempre era la víctima. Pero la verdadera señal de alerta, la forma en que veía las relaciones. Para ella, el amor no se trataba de estar con alguien, se trataba de lo que podía obtener de ellos. Quería un estilo de vida, un estatus, un proveedor. Y yo era exactamente lo que necesitaba. No lo vi en ese entonces. Pensé que éramos felices. Hasta la infidelidad. Me enteré un mes antes de nuestro 3er aniversario. Un mensaje en su teléfono, un tipo diciéndole que la extrañaba. Una inmersión profunda en sus mensajes de texto más tarde. Y todo estaba allí. Meses de mentiras, escabulléndose, fingiendo ser alguien que no era. Cuando la confronté, no lloró. No rogó por perdón. Simplemente se encogió de hombros, como si fuera un inconveniente menor. No hemos sido felices por un tiempo, dijo, poniendo los ojos en blanco como si ya estuviera aburrida de la conversación. Como si su infidelidad fuera mi culpa. Debería haberme ido en ese mismo momento. Debería haber empacado mis cosas, irme, nunca mirar atrás. Pero cometí un error. Me dejé sentir culpable. La dejé manipular la historia, tergiversarla de una manera en la que ella no era realmente la mala. Empezó a hablar de cómo las cosas no habían sido emocionantes para ella, cómo se había sentido perdida, confundida, como tal vez esta era una llamada de atención para los dos. No la acepté de vuelta, pero tampoco me fui limpio. En lugar de pelear, en lugar de enojarme, la dejé convencerme de que deberíamos terminar las cosas como adultos, que deberíamos dividir las cosas equitativamente. Ese fue mi error. Porque en los meses que siguieron, se llevó todo. Contrató a un abogado antes de que yo tuviera tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. Y cuando me di cuenta de lo que estaba pasando,
ella se iba con la mitad. Se quedó con el apartamento, los muebles, dinero de mis ahorros y pensión alimenticia. No solo por unos meses, sino manutención a largo plazo. Porque, según ella, había sacrificado mucho por nuestro matrimonio. Había renunciado a oportunidades profesionales para ser mi esposa, sin importar el hecho de que todavía estaba trabajando, sin importar el hecho de que nunca le había pedido que renunciara a nada. Lo interpretó a la perfección. Salió de esa sala del tribunal como si acabara de ganar un premio. Y yo, me quedé recogiendo los pedazos de una vida que ella destrozó. Ese debería haber sido el final. Debería haber seguido adelante. Pero luego comencé a notar cosas. Lily estaba demasiado cómoda para alguien que acababa de perder su matrimonio. Estaba extrañamente relajada por todo. Sin estrés, sin preocupaciones por el futuro. Actuaba como si estuviera de vacaciones. Y luego estaban los comentarios. Empezó a insinuar cosas, pequeños comentarios casuales cada vez que teníamos que comunicarnos sobre cabos sueltos legales. Oh, creo que me tomaré un tiempo para reiniciarme antes de decidir mis próximos pasos, o finalmente me siento libre, ¿sabes? Como si pudiera disfrutar la vida por un tiempo. Como si no estuviera planeando trabajar. Como si no planeara pagar por nada. Ahí fue cuando me di cuenta. Iba a vivir de mi dinero. La pensión alimenticia no era solo un colchón temporal para ella. Era un fondo de vacaciones permanente. Empecé a investigar. No tardó mucho. Lily nunca fue buena para ocultar cosas cuando no lo intentaba activamente, y ahora que pensaba que estaba a salvo, no tenía ningún cuidado. Un amigo mío la vio en una cita, en un lugar nuevo y elegante del centro, vestida para impresionar. Al principio no pensé mucho en ello. Ahora estaba soltera, podía hacer lo que quisiera. Pero luego sentí curiosidad, así que mantuve los oídos abiertos. Y ahí fue cuando lo escuché. Estaba saliendo con alguien nuevo. No solo citas casuales, estaba en una relación seria. Y, lo que es más importante, se quedaba en su casa. Investigué más a fondo. Resultó que básicamente se había mudado con el chico. Estaba viviendo con otro hombre mientras seguía cobrando pagos mensuales de mi parte. Y ahí fue cuando recordé algo. Algo enterrado profundamente en ese acuerdo de divorcio que firmó sin leer atentamente. Un solo párrafo. Una cláusula de convivencia. Saqué los documentos, los revisé cuidadosamente y allí estaba, enterrado en la jerga legal. Una línea que decía: la manutención del cónyuge estará sujeta a terminación por un cambio material en las circunstancias financieras del receptor, incluyendo, entre otras, la convivencia con una pareja romántica. En otras palabras, si se mudaba con otro chico, lo perdía todo. Me recosté, mirando la página, dejándolo asimilar. Había estado tan segura, tan engreída, tan lista para celebrar su gran victoria. Había entrado en ese divorcio pensando que me había engañado. Pero en realidad, acababa de firmar el peor trato de su vida. Ahora, todo lo que tenía que hacer era probarlo. No iba a confrontarla. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado simple. Ella solo lloraría, negaría, tergiversaría la historia hasta que pareciera la víctima. No, iba a hacer que lo sintiera. Había entrado en ese divorcio como si fuera su vuelta de la victoria, como si estuviera recogiendo un premio por aguantarme durante 5 años. Se llevó la mitad. Se llevó mi dinero. Y ahora pensaba que iba a vivir de mi trabajo mientras jugaba a las casitas con su nuevo chico. Pero no se dio cuenta de que ya había perdido. Y me iba a asegurar de que nunca lo viera venir. Tenía que jugar esto con cuidado. Los tribunales no cortan la pensión alimenticia basándose en una corazonada. Necesitaba pruebas sólidas, evidencia innegable y hermética de que estaba cohabitando con otro hombre. Y por suerte para mí, Lily era descuidada. Pensaba que estaba a salvo, así que no tenía cuidado. Primero, revisé sus redes sociales. Había sido lo suficientemente inteligente como para no publicar sobre su nueva relación, pero eso no significaba que no estuviera dejando pistas. Una foto de una cena elegante con 2 copas de vino sobre la mesa. Una foto de una escapada de fin de semana. Su título decía descanso muy necesario, pero con la chaqueta de un hombre al fondo. Una foto de su acogedora noche en la que olvidó recortar el segundo plato de comida en la mesa de café. Luego obtuve pruebas reales. Contraté a un investigador privado. Uno bueno. En una semana, tenía exactamente lo que necesitaba. Fotos de ella entrando y saliendo del mismo apartamento todos los días. Registros de entregas de comestibles compartidas dirigidas a ella y al nuevo chico. Transacciones bancarias que mostraban que ya no pagaba su antiguo apartamento. No solo se quedaba a dormir, estaba viviendo allí. Y eso significaba que su pensión alimenticia se había ido.
Entré en la oficina de mi abogado y le entregué todo. Ojeó las fotos, asintiendo. Esto es hermético. No tiene caso. Me recosté en mi silla, sintiendo el peso del asunto. Presente la moción. Sonrió con placer. El proceso legal tardó unas semanas. Los tribunales no se mueven rápido. Pero eso estaba bien, porque mientras tanto, la dejé cavar su propia tumba. Lily seguía gastando mi dinero, ropa nueva, viajes, cenas caras. Estaba cómoda, pensando que tenía la configuración perfecta. Lo sabía porque todavía se jactaba de ello. Tenía amigos en común, personas que todavía eran lo suficientemente amigables con ella como para vigilarla. Una de ellas, Anna, me envió un mensaje de texto. Se estaba riendo de cómo, básicamente, vive gratis ahora, dijo. ¿Por qué trabajar cuando tu ex puede pagar tu estilo de vida? Ese mensaje de texto me alimentó. Esperé. La dejé pensar que había ganado. Entonces, recibió la carta. Lily me llamó en cuanto la leyó. Ni siquiera empezó con hola. ¿Qué C asterisco 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 es esto? Chilló. Sonreí, estirándome en mi sofá. No sé, Lily. ¿De qué estás hablando? ¿Estás tratando de cortar mi pensión alimenticia? ¿Estás bromeando? Contuve una risa. Oh, no lo estoy intentando. Ya está en marcha. No puedes hacer esto, gritó. Este es mi dinero. No, Lily, dije, con voz tranquila. Este era mi dinero que el tribunal te permitió tener porque tú afirmaste que lo necesitabas para sobrevivir. Pero como ahora tienes a alguien más que paga tus cuentas, ya no necesitas mi ayuda. Así es como funciona el contrato. Leíste antes de firmar, ¿verdad? Silencio. Una pausa larga y pesada. Porque lo sabía. Sabía que no lo había leído. Había ojeado, seguro, probablemente le había preguntado a su abogado los puntos principales. Pero había estado tan segura de su victoria, tan ansiosa por agarrar lo que pudiera, que no se había molestado en mirar demasiado de cerca. Y ahora había renunciado a su derecho a un solo centavo. Su voz bajó, más tranquila ahora. Me tendiste una trampa. Me reí entre dientes. No, Lily. Tú te tendiste una trampa. Yo solo te dejé. Te vas a arrepentir de esto, espetó. Adelante, dije con facilidad. Pero para que lo sepas, si lo peleas y pierdes, podrías tener que pagar mis honorarios legales también. Otro silencio. Luego colgó. El tribunal procesó el papeleo. Su pensión alimenticia fue cancelada. Su cuenta bancaria empezó a agotarse. Pasó de fines de semana de lujo y viajes de spa a pedir dinero a sus amigos. ¿Y ese nuevo novio? No tardó mucho en cansarse de pagarle el camino. Lily pasó de vivir en un condominio de alta gama a dormir en el sofá de un amigo. De actuar como si fuera demasiado buena para trabajar a buscar desesperadamente trabajo. ¿Y la mejor parte? No había nada que ella pudiera hacer al respecto. No lo quite nada. No arruiné su vida. Solo dejé que sus propias decisiones la alcanzaran. ¿Quería vivir de otra persona para siempre? Supongo que debería haber elegido un mejor contrato. Porque ahora no tenía nada. Y por primera vez en su vida, nadie venía a salvarla. Lily trató de luchar contra eso, por supuesto que lo hizo. No era del tipo que admitía la derrota. Pensó que si gritaba lo suficientemente fuerte, si se hacía la víctima lo suficiente, podría salirse con la suya. Su primer movimiento, llamó a su abogado, exigiendo saber cómo era esto posible. ¿Por qué le quitaban su dinero? ¿Por qué no le habían advertido? Su abogado debe haber suspirado en el momento en que contestó. Porque, Lily, debe haber dicho, firmaste el acuerdo. No estaba en la habitación, pero podía imaginar el momento exacto en que la golpeó. La forma en que su estómago debe haberse hundido cuando se dio cuenta de que se había hecho esto a sí misma. No había pasado por alto algún detalle menor. Había renunciado a todo su futuro financiero. Y peor aún, lo había hecho de buena gana. No tenía caso. Su abogado probablemente trató de ser diplomático, le dijo que podía impugnarlo, pero la realidad era que estaba jodida. Y en el fondo, ella lo sabía. Su siguiente movimiento, me llamó. Había estado esperando esto. El teléfono sonó tarde en la noche, su nombre parpadeando en mi pantalla. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Ni siquiera esperó a que yo dijera hola. Me tendiste una trampa, Cecilio. Tarareé, como si apenas estuviera escuchando. ¿Lo hice? Sabías que no iba a leer la letra pequeña. Tú. Soltó una risa amarga, del tipo que la gente hace cuando está a un segundo de derrumbarse. Planeaste esto desde el principio, ¿verdad? No dije nada. Quería que se quedara con eso. Irizón, Escupio, ¿qué clase de hombre hace esto? Sonreí.
El tipo de hombre que no deja que su ex esposa infiel viva de su dinero mientras juega a las casitas con otro chico. Odiaba que no estuviera enojado. Que no estuviera gritando, maldiciendo, perdiendo la calma. Estaba tranquilo, sereno. Porque ya había ganado. «Crees que eres tan inteligente», espetó. «Pero te vas a arrepentir de esto». «Lo estoy», dije con voz aburrida. «Porque desde donde estoy sentado, tú eres la que acaba de perderlo todo. No yo. Eres un pedazo de...», susurró. Pero esta vez, no había ira en su voz. Había miedo. Miedo real, genuino. Porque por primera vez en su vida, no podía hablar para salir de esto. No tenía control sobre la narrativa. Y nadie, ni yo, ni sus amigos, ni su nuevo novio, venía a salvarla. Dejé que el silencio se extendiera, luego exhalé lentamente. «Te vas a dar cuenta muy pronto, Lily», dije finalmente, «de que no eres tan buena en este juego como crees». Luego colgué. No volvió a llamar. Los siguientes meses fueron interesantes. Lily pasó de las vacaciones de Instagram y las escapadas de fin de semana a contar centavos de la noche a la mañana. Intentó recuperar su trabajo, el que había dejado tan dramáticamente cuando pensó que estaba lista para la vida. No la volvieron a contratar. Solicitó nuevos trabajos, pero la gente de su industria había oído hablar de lo sucedido. Sus antiguos colegas habían visto sus publicaciones, escuchado los rumores y digamos que nadie estaba ansioso por contratar a una mujer conocida por ser autoritaria y manipuladora. Y luego su nuevo novio la abandonó. Resulta que estar con una mujer que vivía lujosamente del dinero de otra persona no era tan divertido cuando en realidad tenía que pagar su propio camino. En el momento en que empezó a hablar de mudarse juntos oficialmente, dividir el alquiler y compartir los gastos, él se fue. Ahora estaba completamente sola. Sin dinero. Sin carrera. Sin plan de respaldo. Había pasado años manipulando a la gente, creando la imagen perfecta, pensando que siempre aterrizaría de pie. Ahora, no le quedaba nada sobre lo que sostenerse. Y ni siquiera tuve que hacer nada. Se había destruido a sí misma. Meses después, recibí un último mensaje de ella. Un largo y divagante mensaje de texto lleno de excusas, disculpas falsas, intentos a medias de hacerme sentir culpable por última vez. Pero una parte destacó: «Simplemente no entiendo cómo pudiste hacerme esto, después de todo lo que tuvimos. Después de todo lo que yo te di». Lo leí 2 veces, luego sonreí. Todavía no lo entendía. Todavía pensaba que esto era algo que yo le había hecho. Como si yo la hubiera engañado. Como si yo hubiera mentido. Como si ella no fuera la razón por la que todo esto sucedió. Le respondí con una sola frase: «Te hiciste esto a ti misma, Lily». Luego bloqueé su número para siempre. Esta vez, ella pensó que había ganado. Pensó que me había engañado. Pero al final, firmó el peor trato de su vida. Y ahora tenía que vivir con eso.